Clase número 7. Hoy vamos a entrar a ver lo que son uniones de pasador. Para eso voy a compartir con ustedes un material sobre este tema. Ahí tenemos las uniones de pasador. Cuando hablamos en la primera parte de las uniones, entre las varias formas de clasificar o juntar por una característica particular que tienen las uniones, habíamos indicado por el tipo de elemento utilizado en la unión. Y así clasificamos en uniones roblonadas, uniones de pasador, uniones de soldadura. Y hemos visto uniones roblonadas, hemos terminado. Hoy vamos a entrar a ver lo que son las uniones de pasador. Las uniones de pasador, llevamos un arreglo, de un pin de un elemento que transfiere la carga de otro mayor a una horquilla de dos pines a través de este elemento de unión de pasador. Un arreglo, una forma. No es la única, puede haber varias. Entonces decimos que una unión de pasador tiene unas características muy particulares. Normalmente son uniones que soportan grandes cantidades de carga y el principal objetivo por el que se emplea pasador es porque se quiere anular el efecto de momento. El pasador permite rotación libre de sus elementos de tal manera que no aparece momento. Es una de sus características fundamentales. Aparte de ser elementos pequeños, cortos, de grandes espesores, que normalmente tienen gran capacidad Pasando el puente, me lo va a parar, por favor. de soporte. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Por favor, apague. Creo que no está en la class time. En un bus, creo. Entonces, para nosotros estudiar estas uniones mediante un elemento de pasador, debemos analizar primero cómo van a incidir las cargas, tanto en el pin que recibe la carga externa como los que reciben estas cargas externas para transferirlos a través del pasador. Dice, estos elementos pin normalmente son de gran espesor, porque son elementos cortos, por tanto, normalmente son de espesor amplio. Dice, si el espesor no es exagerado o no muy grande, podemos suponer que la carga que reciben sea un tipo de carga concentrada, aplicada sobre el eje del espesor. Así. Bien. Igualmente, recibir las cargas en el eje de los elementos de los pins soportantes a estas cargas. De esa forma. También puede ocurrir que este espesor sea bastante apreciable, en cuyo caso al colocar como carga concentrada va a distorsionar. Por tanto, debemos colocar como la transferencia de esta carga dividida en 3 de ancho, con una carga distribuida así. Igualmente, los elementos soportantes. Las reacciones recibiendo como cargas distribuidas. Algunos de los elementos habrá que asimilar en función de las apreciaciones. No hay un valor que diga de tal espesor puedes tomar carga concentrada, de tal otro espesor carga distribuida, no, es un criterio que tienes que manejar en base a tu unión. Entonces, por otra parte, dice, estas uniones
en base a estas holguras, a esta separación entre elementos conectados, que se llama holguras, dice, podían ser holguras pequeñas, la suficiente para que puedan rotar sin fricción y para hacer el mantenimiento de servicio. O en su caso, podían ser holguras bastante amplias, la necesidad de algún arreglo de una forma que requiere que coloquemos de esa forma para el buen funcionamiento de la estructura. Por tanto, estas holguras pueden ser pequeñas o pueden ser grandes. Si las holguras son pequeñas, la suficiente como para que puedan trabajar y mantenerse el mantenimiento sin fricción, entonces dice, se puede asimilar este funcionamiento a una unión roblonada y determinar sus esfuerzos como una unión roblonada tanto al corte como al apoyo. Dice, en este tipo de uniones de pasador la tensión no es un riesgo. Estos elementos son, primero, de espesor bastante apreciable, son cortos y la carga casi siempre es perpendicular a este elemento de transferencia, por tanto el área que se opone a esa falla por tensión es grande. Entonces por eso dice que la tensión es innecesario hacer la verificación en estos elementos. Claro, en los casos que creemos que sea necesario, le aplicamos como la fuerza sobre este elemento, ¿no? Y si genera tracción o compresión, ¿no? Si es tracción va a romper y si es apoyo solo va a haber. Si es compresión solo va a haber apoyo, ¿no? Entonces, de esa forma determinamos estos elementos. Si las holguras son mayores, dice que este elemento va a trabajar por flexión de este elemento pasador. Por tanto, hay que acomodar su estudio, su análisis a un comportamiento de viga, en el que se estructura, como en este caso, un elemento con holguras mayores, y entonces vemos que este elemento va a tratar de flexarse debido a esta carga, y entonces actúa como una viga en la que colocamos sobre este eje la carga concentrada o distribuida sobre cada uno de estos elementos. En este arreglo calculamos estas distancias y determinamos sus características de funcionamiento de esta viga, determinando la cortante máxima y el momento máximo. Con esos planteamos el efecto de la flexión. La flexión está dada por la fórmula sigma igual tracción-compresión al momento máximo por la distancia del eje de flexión. Si este es el diámetro, este es el eje de flexión, el transversal, entonces de ese eje a la fibra más alejada, que es diámetro medios. Diámetro medios sobre la inercia con respecto al eje de flexión, ¿no? Y esta ecuación aparece como flexión. Al corte, en vigas, tau, el corte es igual al esfuerzo de corte máximo multiplicado por el momento estático de la sección del vástago del conector, del roblón, sobre la inercia de esta sección transversal del vástago del pasador y por el diámetro del espesor del pasador. Si nos reemplazamos aquí el momento estático, la inercia, hacemos operaciones, esta ecuación se va a convertir en 4 veces el esfuerzo de corte sobre 3 veces el área de la sección transversal del pasador. Ecuación que es válida solo para secciones circulares. De hecho, los pasadores siempre son de sección circular. Pero en vigas de otra forma, esta es la ecuación. Hay que utilizar esta. Este está adecuado para una sección circular. El apoyo se lo realiza como en elementos de forma similar
que a las uniones roblonadas. Si tenemos este pin, los 3 pines de espesores diferentes, será este pin con este pasador, será este pin con este vástago del pasador, este pin con este vástago del pasador. Estos son de igual espesor, mismo material, por tanto, este por este más este por este es suficiente. Entonces, para eso, el apoyo decimos, el esfuerzo de apoyo en general, se identifica con la letra B, sigma sub B, en el espesor TN, cualquiera sea el espesor en general, ¿no? Igual a la carga que incide sobre ese pin de espesor TN, ¿sí? Dividido sobre el área del pasador, sobre el diámetro del pasador, por el espesor del elemento en el que estoy calculando el apoyo. Y eso adecuo para cada pasador, para cada espesor del pin y el pasador. ¿Sí? Entonces la tensión no es necesaria, hemos visto por qué razones, son espesores grandes, poco probable que fallen. El área de tensión es realmente grande, por tanto, las cargas de tensión no son determinantes en este tipo de comportamientos. Eso es uniones de pasador. Si quieren algún comentario, algo que quieran comentar, preguntar, sugerir, adelante, les escucho. No hay estudiantes del grupo 2. Parece que han entrado al grupo, han dejado su fotografía y se han ido, ¿no? Hace rato su compañero estaba diciendo, me lo pares en la puerta de mi casa, creo. Creo que se ha ido, ¿no? No hay estudiantes. Inge, buenas noches. Te escucho. Inge, una consultita. Ese momento de inercia sería de la sección transversal que veríamos, como dijo, por ejemplo, de una viga, que sea una sección transversal en forma de T. ¿De ese modo sería, Inge? No, es el esfuerzo, la flexión y el corte se dan en este pasador. Por tanto, su sección es sección circular. Y el eje de flexión es transversal, entonces sobre ese eje. Circular con este eje. ¿No es? Entonces, sería la inercia de una sección circular, entonces, Inge. Una sección circular. El que está flexándose y cortándose, probable flexarse, es el pasador, no es este elemento. ¿No? Es este elemento que se va a flexar o se va a cortar. Y el apoyo es entre este y este elemento. Entre este y este elemento. Entonces, como la flexión y el corte en este elemento, comportándose como viga, trabajo sobre la sección transversal. El área es de sección transversal, la inercia es respecto de esta sección transversal del vástago cilíndrico del conector, que es una sección circular. ¿Alguna otra cosa? Solo produciría esfuerzo por corte, ¿no, Inge, entonces? En el corte. Es la ecuación para el corte. Como viga. Tau va a ser igual a 4 veces la fuerza de corte sobre 3 veces el área del vástago del conector, de la sección pi por diámetro del pasador al cuadrado sobre 4. Y esta es la fuerza de corte de este análisis de esta viga. Al analizar esta viga bajo esta condición de carga, este eje y estas sus reacciones, determinadas reacciones que es fácil en este caso, como es simétrico, la mitad de esto va aquí y la otra mitad va aquí. Entonces el momento aquí, que es debajo de la carga, el máximo va a ser esta reacción por este valor. Momento aquí. El corte hay que diagramar, posiblemente va a estar aquí la fuerza de corte máximo, ¿no? En realidad en todo este trayecto. Eso es. Siempre, en cualquier caso, cuando quiero determinar un esfuerzo o una carga o el funcionamiento
de algún esquema, de algún arreglo estructural, debo analizar cuál es el elemento que está generando ese comportamiento. En este caso, el que va a soportar, el que ha unido a las piezas del pasador. Entonces va a haber en el pasador, también puede haber en los elementos unidos, en tensión, en que hemos dicho por su espesor grande no es importante, no vamos a hacer, pero sí el apoyo, que puede aplastarse, el vástago, la perforación que entra en contacto en el semiperímetro con el diámetro del pasador, como también el vástago del pasador, o ambos, ¿no? Entonces hay que ver para cada caso el comportamiento de ese arreglo estructural. ¿Alguna otra cosa? Bueno, al parecer no hay estudiantes. Voy a aprovechar que no hay estudiantes. Antes de entrar a un ejercicio numérico, debo comentarles la instrucción respecto a los exámenes. En el curso de esta semana, lo que el día de ayer o anteayer, no me acuerdo exacto, nos han pasado una circular de una resolución de las del Consejo seguramente, pasado por las autoridades facultativas, en el que nos instruyen que los exámenes, absolutamente todos los exámenes, en la carrera van a ser presenciales. Nos dicen que los exámenes presenciales deben realizarse en el horario hasta las 3 de la tarde, desde 8 a 3 de la tarde, algo así es. Debemos solicitar la asignación de aulas para este propósito. Para este propósito debemos hacer la solicitud de asignación de aulas, los docentes, al CPD, indicando el número de estudiantes. Y entonces el CPD nos va a asignar aulas con el doble de capacidad del número de estudiantes. Ustedes creo que están en las redes, están por la media de los 90 y algo, o 90, por los 90 creo que están. Un poquito más, 1, 2, 3, no sé, por ahora. Y entonces quiere decir que, suponiendo que sean 90 por 2, 180. O sea, nos asignarán una aula de 180 con capacidad de 180. Dice que los exámenes deben realizarse al 50% del aforo del aula. También dice que debe cumplirse todos los sistemas de bioseguridad, tanto en el aula, el estudiante como los docentes. Implica que las aulas tendrán su sistema de sanitización, de limpieza, no sé con qué métodos como lo harán, pero me imagino que sí. Y por la parte de los estudiantes que deben asistir a estas aulas con todas las seguridades, barbijo y todo el sistema de protección. ¿No ve? Y alguien que esté con alguna dolencia no asistir a la clase. Eso es lógico. De la misma forma, el docente debe asistir con todas las seguridades para él y para el resto, barbijo y otros que no, que le den la seguridad tanto al estudiante como al docente. Esta es la instrucción que hemos recibido. Y entonces en esto hay una serie de factores que sí van a incidir en el proceso. La parte que nos interesa básicamente es los horarios fundamentalmente. Nosotros tenemos algunas clases como hoy, en este horario que está fuera de la hora permitida. Entonces, si tenemos algún examen en un horario pasado las 3 de la tarde, vamos a modificar esas horas
llevándole algunas de nuestras horas de la mañana o de un horario antes de las 3 de la tarde. Sin embargo, he consultado a las autoridades porque en el instructivo dice que también deben respetarse los horarios de clase. O sea, no podemos tomar examen en un horario que no tenemos clase. En este orden podía haber dificultades en algunos horarios, en algunas asignaciones de aula. Entonces he hecho la consulta para que nos digan si evidentemente va a ser rígido este comportamiento para que podamos modificar los horarios y fechas de aquellos exámenes programados fuera de las horas admitidas. Y entonces les haré saber inmediatamente he tenido alguna respuesta. De hecho, nosotros tenemos exámenes, creo que con ustedes los días miércoles, justo en este horario, creo. No con ustedes, ¿no? Es el grupo 1, ¿no? Creo que no es con ustedes. No, grupo 2, con ustedes. Entonces sí vamos a modificar estos horarios. Yo he llevado ya, antes que he consultado, pero ya está modificado. Y esto solamente voy a confirmarles posteriormente. Estas horas he llevado a la clase del día viernes, ¿vale? Para que no se crucen. En el presencial hay otro problema, ¿no? En el virtual yo puedo abrir más páginas y antes de que, aun cuando sea un examen después de otro, en el virtual se puede llevar adelante y nos permite hacer el seguimiento a través de las aperturas de diferentes páginas, ¿no? Pero en el presencial no es posible, ¿no? O sea, si estoy tomando una clase y si no han terminado no puedo empezar otra clase en otra aula que no sé dónde va a estar, por ahí a una distancia X, y entonces entre el traslado, la organización de la clase de examen podría haberse ido gran parte de las horas del tiempo, ¿no? De las horas del tiempo asignado a la clase. Por esto hay que modificar, hay que no poner con la secuencia un examen detrás de otro, con espacio necesario, además que implica que hay que trasladarse para cada examen. En muchos casos están programados un examen, por decir 8:15, hasta las 9:45, y luego estaba a partir de 9:45 a 11:15 otra clase. No va a ser posible. Entonces voy a tomar una de ellas y la otra voy a llevar a otro horario, a otra clase. Primero para tener el tiempo suficiente para poder responder y trasladarme de aula a aula. Y otros factores que inciden, ¿no? Entonces, y en muchos casos se van a cruzar con algunas horas de clase que vamos a tener en el virtual, puesto que si yo debo ir a la universidad a tomarse el examen, entonces tendré que ir con la debida anticipación para presentarme en el aula correspondiente y tomarle el examen. Si tenía clase virtual antes de esto, lógicamente esta clase tendré que cancelar, porque no puedo aparecer por arte de magia, ¿no? Entonces, estos problemas pequeños, en el propósito de solucionar, ya he propuesto estos exámenes de los días miércoles de 6:45 a 8:15 de este grupo para el día viernes. Los que estaban en fechas que no estaban uno detrás del otro y que no tenían problema de estar fuera de las horas de examen asignadas por la facultad, se van a respetar, no hay ningún problema, ¿no? Entonces eso les voy a hacer conocer más adelante, ya les estoy avisando les estoy informando lo que hemos recibido para que puedan tomar sus previsiones. Entonces nos vamos a abocar a las clases presenciales.
No sé cuál será, creo saber más o menos las razones, pero no sé en qué medida es una respuesta adecuada. Eso pasa por otros factores, que no vamos a conversar esto más adelante. En algún momento conversaremos. Entonces, jóvenes ya están avisados que los exámenes van a ser presenciales, al menos por ahora esa instrucción. No sé qué irá a ocurrir. Y entonces nos vamos a abocar ahora a continuar con nuestra clase, salvo que ustedes quisieran comentar algo o preguntar o sugerir. Hola Sí, Inge, buenas tardes. buenas noches. ¿El certificado de vacunas Lucio se va a pedir? Habla de que deben tener todos los aspectos de bioseguridad. Implica, yo creo que tienen que estar vacunados, ¿no? Y con sus barbijos. Ok, gracias, Inge. No dice específicamente, pero se supone, ¿no? Si dice que hay que estar con todas las medidas de bioseguridad, sí me imagino que se refiere a todo esto. Bueno, tienen tiempo para cumplir con todo esto, ¿no? Esto es por seguridad, ¿no?, de ustedes y de todos sus compañeros, ¿no? O sea, debe tomarse con responsabilidad. El problema no solo es la persona, todos tienen familia, entonces tiene sus riesgos. Se puede contagiar a la familia y tiene sus complicaciones. Entonces, por eso creo que debemos actuar con total responsabilidad de protegiéndonos y también protegiendo con esta protección personal al resto de nuestros compañeros y la sociedad con la que entramos en contacto, ¿no? Eso es. Bueno, ya están informados de los cambios que están dando en el retorno, dice, a los presenciales. Entonces nosotros vamos a retomar ahora, después de esta breve charla, con respecto a los exámenes, vamos a entrar a la aplicación de lo que es los pasadores, las uniones de pasador. Aquí tengo un problema de unión de pasador. Dice aplicación. El apoyo extremo de un puente pequeño está construido con una unión de pasador. Figura 1735. De la figura 1735. Donde los elementos unidos tienen los espesores de T1, 10 centímetros, T2, 6 centímetros. El espesor utilizado tiene el diámetro de 12 centímetros, las holguras entre los elementos unidos 8 centímetros y la carga transferida por el puente al apoyo es de 70 toneladas. En estas condiciones, determinar los esfuerzos a los que están trabajando los diferentes elementos de la unión. Dice que tenemos un arreglo de apoyo de pasador como este esquema, en la que la viga del puente, esta viga T, transfiere una carga P hacia el vástago del conector, que a su vez es recibido por esta horquilla que transfiere las cargas a otro elemento mayor. Entonces, en este comportamiento, en este arreglo, nos piden determinar los esfuerzos de trabajo de los conectores, del conector pasador y de los elementos conectados. Para eso, en la solución, primeramente debo esquematizar y ver cuál es el comportamiento que cause mayores solicitaciones.
cuál es la metodología que debo seguir, a qué tipo de unión debo asimilar para determinar los esfuerzos de trabajo. Si, en mi opinión, las holguras van a hacer que esto funcione como una viga, asimilaría el comportamiento de viga. Si las holguras son pequeñas y, en mi opinión, funciona esto como una unión roblonada, asimilo ese funcionamiento como unión roblonada y determino los esfuerzos. Si dudo, no tengo certeza del funcionamiento como viga o como unión roblonada, hago los dos y tomo aquel caso más negativo o más solicitado que me genera, aquel caso más crítico. ¿No? Entonces, esa es la metodología. Entonces, en la solución, voy a suponer que esto, debido a las holguras, va a funcionar como una viga. Entonces, aquí, y además estas cargas voy a suponer que van a funcionar como cargas concentradas en el eje de los pins que están conectados, de este pin y de estos que reciben. Entonces planteo un esquema. Coloco el eje del pasador que actúa como viga. En el eje del pin vertical de la viga T coloco la carga que transfiere al pasador. Y en los pines de la horquilla inferior que recibe esta carga, pongo sobre esos ejes la reacción del pin izquierdo y la reacción del pin derecho. Coloco la separación entre estos elementos. Para eso me voy aquí y veo. Como esto actúa en el eje, voy a tomar desde T medios, T2 medios. El espesor de este elemento es T2. Entonces va a estar el eje en T medios. De aquí hasta este borde T medios. Más esta holgura H. Más la mitad de T1. Y eso es de este eje a este eje. Como es simétrico, de aquí es la misma distancia aquí. Entonces planteo aquí. Esa distancia del eje del pin izquierdo al pin central es T2 medios más H más T1 medios. Y eso poniendo los datos dice que es de 16 centímetros. Esta longitud total nos dice que es el dos veces esta longitud. Entonces, por tanto, 32 entre 2 nos da 16 más 16. Ya tenemos esa longitud. Esta carga es 70 toneladas. Por simetría, en este esquema, debo determinar las cortantes y los momentos extremos. Porque para analizar el comportamiento, debo trabajar con los cortantes máximos y los momentos máximos en este arreglo como viga. Estoy suponiendo el comportamiento como viga. Por simetría, en una viguita simplemente apoyada en dos elementos apoyo, simétricamente colocados, esta carga P, la mitad va a venir aquí y la otra mitad aquí. Entonces digo, el corte máximo va a estar en este punto y en este tramo, y ese va a ser igual al RI y al RD iguales a la mitad de esto, P medios. Esto era 70 toneladas, en kilogramos 70.000, entre 2, 35.000. La longitud total ya tengo ahí. Para el momento, determino el momento, aquí puedo determinar, aquí es 0, aquí digo que es esta fuerza por este bracito, y este va a ser el máximo, ¿no? Lo mismo de este otro lado, esto por este brazo que me va a dar el mismo valor. Por tanto, el momento máximo me va a dar aquí, y es esta reacción por esta longitud. Y dice que ese momento es de 560.000 kilogramos centímetros. Ya tengo la cortante máxima y el momento máximo. Para aplicarle la flexión necesito determinar el diámetro medios del eje de flexión a la fibra más solicitada, diámetro medios, y la inercia. El esfuerzo de flexión es igual al momento por la distancia del eje de flexión a la fibra más solicitada, en forma perpendicular al eje de flexión, sobre la inercia
respecto a este eje de flexión. Entonces, lo que hago es generar la inercia. En una figura de sección circular que es doblemente simétrica, con cualquier eje nos va a dar la inercia mayor. Por tanto, en X y Y nos dan el mismo valor. Entonces, eso digo, esta inercia es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Pi por 12 a la cuarta sobre 64 me da este valor. 1017,88 centímetros a la cuarta. Ya tengo la inercia. Planteo el esfuerzo en esta viga por flexión del pasador. El momento máximo, aquí reemplazo 560.000, estito diámetro 12 por 12 sobre 2 veces la inercia, de aquí del phi medio estoy viendo, 2 por esta cantidad. Divido, hago operaciones aritméticas, dice que el esfuerzo en esta viga en valor absoluto es de 3.300,98 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Quiere decir, en este pasador hay esfuerzo de tracción en esta magnitud y también compresión en esta magnitud. Este elemento, por el arreglo, va a sufrir una deformación así. Como tiene un espesor, un diámetro, las fibras superiores, estas, al deformarse así, van a formar una curva cóncava que va a cortar sus dimensiones, por tanto van a ser de compresión. Las fibras inferiores abajo, al deformarse así, van a jalarse, por tanto serán esfuerzos de tracción. Este esfuerzo de compresión en la parte superior va a ser de esta magnitud, el máximo, va a estar en esta parte, y el de tracción también va a estar en esta parte, en esta sección, a la parte inferior del arreglo del pasador. Y de esa forma hemos determinado el esfuerzo, tracción, compresión por flexión en el pasador. Este elemento pasador también podría cortarse, por tanto voy a analizar el corte como en una viga. Hemos encontrado que el corte se identifica con la letra tau y es igual a 4 veces el corte máximo sobre 3 veces el área de la sección transversal del conector, del pasador. Porque estamos analizando el corte en el pasador. Entonces vamos, esfuerzo de corte, tau igual 4 veces la fuerza de corte dividido en 3 veces el área. Entonces 4 por el corte, aquí está dado, corte esto, 4 por 35.000 y dividido sobre 3 por el área. Esta área, pi por diámetro al cuadrado sobre 12. Pi por 12 al cuadrado sobre 4. Y eso por 3. Reemplazo de valores, hago operaciones. Dice que este corte en el vástago del conector es del orden de 412,63 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ustedes reemplacen valores y verifiquen estas operaciones si están bien. Ya tenemos el esfuerzo de corte, tenemos el esfuerzo de tracción, compresión por flexión y por cortadura del vástago también. Entonces nos falta determinar los esfuerzos de apoyo entre este pin con este pasador, entre este pin con este pasador. Este es lo mismo que este, por tanto, con que haga para este, es válido también para este. Entonces aquí digo, esfuerzo de apoyo para placa de espesor T1. La placa de espesor T1 es esta. Dice que su espesor es 10 centímetros. Entonces ahí planteo el esfuerzo de apoyo entre el vástago del pasador y la placa de espesor T1 es igual a la carga que incide sobre esa placa, sobre este elemento, 70 toneladas, 70.000. Aquí va a actuar 70.000 kilogramos.
dividido entre el diámetro del pasador, 12 centímetros, por el espesor de la placa por 10. Eso hago operaciones y dice que el esfuerzo de apoyo entre el pin de la viga T y el vástago del conector del pasador está trabajando a un esfuerzo en ese punto de 583,33 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, este vástago en el semiperímetro que entra en contacto con el semiperímetro del vástago están sometidos a un esfuerzo de esa magnitud. Luego debo determinar entre este pin y este vástago. Digo para T2 igual 6 centímetros. Entonces veo la carga que incide a ese elemento. La carga que incide a este elemento, entre este y este. Entonces debe ser la carga que recibe esto, que es su reacción. Para nosotros esa reacción es esta, es 35.000. Entonces decimos 35.000 dividido entre 12, que es el diámetro del pasador, por T2, que es 6 por 6. Hago operaciones y me da 486,11 kilogramos centímetros. Esto me dice que al apoyo entre este pin y este pasador están trabajando a esa magnitud de esfuerzo, del orden de los 486,11 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ese pasador en la parte que apoya con el pin de espesor T2 está trabajando este esfuerzo. Ese pasador en la parte que apoya con el espesor T1 está trabajando este esfuerzo por apoyo. En el corte, dice que el vástago de ese despasador está trabajando a este esfuerzo de corte. Y en la flexión está trabajando a este esfuerzo las fibras superiores en cómo está colocado el pasador a compresión y las fibras inferiores a tracción en las fibras del conector. Cito espasadores. Esta es una forma de arreglo, hemos hecho para esta forma de arreglo. Podemos idealizar otras formas de arreglos, otras formas de unir con este pasador. Estos arreglos obedecen a las necesidades del buen funcionamiento estructural. Debo colocar de tal forma que garantice su funcionamiento tal cual en el análisis tomado en cuenta. ¿No? Entonces, debo en la práctica colocar un apoyo que le dé ese funcionamiento real. ¿No? Eso es pasador. Si tienen alguna cosa, me dicen. Algo que quieran comentar, preguntar. Les escucho. ¿Dónde están los 63 estudiantes del aula? Buenas noches, una preguntita. ¿Podría volver a repetir la parte del esfuerzo de flexión, por favor? La flexión en vigas, en RES 1 han visto ustedes esfuerzo en vigas, ¿se acuerdan? La primera fórmula que han aprendido han hecho como flexión pura. Flexión pura quiere decir que hay solamente momento. Entonces, ese esfuerzo es igual al momento máximo por la distancia del eje de la viga, ¿esto? Con respecto al eje de flexión, en forma perpendicular a su fibra más alejada, es una sección circular. Sí, es el eje de flexión. Por tanto, de este eje a su fibra más alejada, diámetro medios, SC, dividido sobre la inercia de esta sección circular, con respecto a este eje. Si quieren IX, o IE, o IZ, transversal. Esa inercia es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Entonces la flexión es el esfuerzo que va a generar, como esto se va a flexar, sí, por flexión,
Entonces se comprimen estas fibras superiores y estas fibras de abajo se traccionan. Entonces ese esfuerzo está dado aquí. Como es simétrico, quiere decir que de este eje de flexión, arriba su fibra es phi medios, abajo a la fibra más alejada es phi medios. Por tanto, al estar a la misma distancia, los esfuerzos son los mismos. En valor absoluto, solo cambia el tipo de esfuerzo. Flexión en una viga simple. Podría cambiar esta forma. Podría ser el arreglo que no sea de esta forma. Otro tipo de arreglo. Entonces, en este tipo de arreglo, debo esquematizar esto y ver cómo funciona, determinar el momento máximo, el cortante máximo, eso, y aplicarle estas ecuaciones a la flexión, al corte y al apoyo correspondiente. Se asimiló a un comportamiento de viga. Si asimilo a un comportamiento de unión roblonada, debo determinar el corte como en una unión roblonada, ya no con esta fórmula, decir que tau es igual a la fuerza que incide sobre la unión dividido sobre el área del pasador. Y ese era el esfuerzo. Y entonces ahí vemos cuál es el más crítico. Hemos dicho que cuando dudamos lo hacemos como roblonas, como unión roblonada y como unión como viga, ¿no? Entonces, cuando funciona como elemento unido mediante roblón, no va a haber flexión. Corte sí va a haber, pero ya no con esta corte de viga, sino como corte en una unión roblonada. Los apoyos son iguales, es siempre entre el vástago y el pin del elemento en el que quiero determinar. Eso es pasadores. No sé si está claro. ¿Hay alguna duda? Pueden preguntar, no hay ningún problema. Y las clases son para eso. Iba número 2, creo que puede presentar un ratito. Sí. Ahí está la diapositiva 2. Ya está, Inge, gracias. Bueno, entonces estas cosas ustedes deben fijar su conocimiento. Para eso les voy a plantear un ejercicio y pueden hacerlo aquí en la clase. Por ejemplo, para este. Aquí tengo una forma de arreglo diferente. Aquí está el enunciado, sus dimensiones de este tipo de unión. Tengo una horquilla que está recibiendo la carga de un elemento vertical, la carga P en su eje. Es horquilla compuesta de dos pines. Estas apoyan en el pasador y el pasador apoya en estos pines de la horquilla inferior que recibe estas cargas. Entonces queremos saber en esto, dice el problema, dos horquillas de T1 igual 5 centímetros, T2 6 centímetros, B 20 centímetros, H 1 centímetro, están unidas por medio de un pasador de diámetro 12 centímetros. La horquilla superior transfiere una carga P aplicada en su eje a la horquilla inferior como se muestra en la figura 1953. Si los esfuerzos de los materiales utilizados en los elementos unidos y de unión, quiero decir en estos elementos, estos son los unidos, y los de unión, pasador, son de tensión, compresión, 2000 kilogramos. Aquí, tensión, compresión, le vamos a poner así. Tensión,
Vamos a poner como subíndice. No quiere. Eso. Listo, ahí tenemos. Tracción con presión 2000 kilogramos. Aquí tenemos al apoyo. Al apoyo 1600 kilogramos centímetro cuadrado y al corte 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Dice, ¿cuál será el P máximo que puede soportar la unión? Nos está preguntando el valor máximo de P que puede soportar este arreglo de unión de pasador con las dimensiones que damos tanto para el pasador como los elementos y las características físico-mecánicas de la calidad de los materiales que estamos usando. Entonces, lo que van a hacer es ver esta unión, ver cómo van a idealizar una estructura, un esquema, idealizan. Luego este esquema ven cómo va a funcionar como unión rolonada, como pasador, si tienen dudas en los dos, y luego sacan las cargas que es capaz de soportar, si es como viga, como flexión, como corte y como apoyo en los dos elementos. Si es como corte en el elemento conector y como apoyo en los pines con el conector. Y de ahí sacarán los valores de P. Necesito, a ver, háganlo y me dicen sus valores. ¿Qué valores han sacado? ¿Cuánto es la carga máxima? Ingeniero Yoye, 104.337,54 kilogramos ¿Por qué? y flexión de pasador. Por flexión, 4000. 104.397,54. ¿Alguien más ha sacado? ¿Nadie más? Ya, mañana nos vemos. Mañana, al empezar la clase, me dan mis valores. Dime. Mis resultados salen 143.097,541. 143.000. Sí. No, yo creo que estás mal. Revisa. De todas formas, mañana en la mañana, al empezar la clase, me haces recuerdo y revisamos este ejercicio. ¿Listo? Nos vemos, jóvenes. Solo Inge.